Gracia María Chávez, Gracia Amelia Chávez con su proyecto Hotel Bombín. Hotel Bombín, espacios alternativos de exhibición desde su contexto de creación. Hotel Bombín fue creado como un espacio de producción in situ para generar una plataforma de exhibiciones de obras configuradas a partir de su contexto de creación, buscando con esto nutrir los esquemas de producción en contextos específicos, públicos y expositivos a través de prácticas de abrir espacios no habituales. Estas prácticas se han realizado a partir del 2006 y desde la perspectiva del campo expandido de Krauss, 1979, señalando necesario instrumentalizar los espacios susceptibles como plataforma de producción y de exhibición de arte contemporáneo. Las líneas de acción implicadas han sucedido posicionando el espacio como un sistema de producción de acciones artísticas que responde a complejidades particulares del contexto y a partir de acciones pedagógicas en las prácticas artísticas que, más allá de referir su función a ciertos procesos de instrucción artística, devienen como procesos de producción crítica, producción de conocimiento colectivo y producciones configuradas a partir de su contexto de creación. Hotel Bombín ha sucedido como una plataforma para la reflexión crítica, generada alrededor de una atmósfera cargada de memorias en objetos, personas, actividades, usuarios y agentes, para luego producir una obra que contenga alguno de ellos, particulando el arte y uso de espacio público como marcos de actuación expandida. Bueno, pues yo soy la última. Yo creo que le vamos dando, si quieres yo te hago una señal, pero ya empiezas a darle. Bueno, pues yo voy a presentar un proyecto que pues básicamente se generó desde el 2006 con otro tipo de ejercicios y pues la idea es que pues partiendo de que el Centro de Juárez es un extenso marco de atmósferas y realidades diversas y que ha sido estudiada desde muchas perspectivas, desde la sociología, las políticas de movilidad, la literatura, el género, periodismo, entre otros, pues en esta mesa nos dimos cuenta, que en las contribuciones que han dado mis colegas, es que también desde el arte se ha debatido, ¿no? Y que este debate, pues, lo que da pie es que existen dinámicas emergentes para referir precisamente formas más amplias de articular tanto representaciones, sobre todo del arte, y acciones en la ciudad, ¿no? En particular, yo me voy a referir a este proyecto desde las formas de producción en las que se pretende hacer la referencia a las perspectivas pedagógicas, es decir, cómo desde este tipo de proyectos, que no es el único, dentro del programa de artes visuales y del departamento de arte se han generado muchísimos proyectos de procesos, digamos, procesuales, ¿sí?, sobre todo para la formación de artistas y una guía de producción, ¿no? Entonces, la que sigue. Entonces, este hotel, ¿sí?, básicamente fue localizado a partir de un tipo de metodologías que practicamos desde ciertas asignaturas como instalación, museografía, en otro momento también tuvimos ética, y que estas prácticas pues hacían referencia a cómo ciertos procesos de instrucción, que no solamente en eso radicaba la referencia hacia las perspectivas pedagógicas, sino más bien a que estas producciones eran configuradas a partir de un contexto de creación, ¿no? Es a partir de, la que sigue, es a partir de una convocatoria, ¿sí?, en la que los artistas se ven comprometidos a concertar estrategias de producción posicionándose en un lugar, en este caso el Hotel Bombín, como un sistema de producción de acciones que responden a complejidades particulares del lugar. La que sigue. En un principio se genera una convocatoria en la que incluso hasta en las propias, digamos, imágenes de la producción del cartel participan tanto artistas como estudiantes tanto de teoría y crítica como estudiantes de artes visuales, ¿no? En este caso, el proyecto, este cartel, por ejemplo, fue el dibujo del coyotito y de la mesa de billar, está realizado por un egresado precisamente de artes visuales que conocemos como Tato, que es Jaime Fernández, y el diseño, la composición y el logo está hecho por Marcia, también de teoría y crítica, ¿no? Entonces, ocurriendo así, lo que sucede es una plataforma, ¿sí?, para la reflexión crítica
generada alrededor de una atmósfera contenida no solamente de objetos. ¿La que sigue? Bueno, este es el plano del hotel, pero ¿la que sigue? Ahí puedes dejarla. Ahí están las características donde los jóvenes hacen una especie de cartografía del espacio, donde no solamente hacen un levantamiento de medidas, sino también incurren en anotar actividades, sonidos, aromas, usuarios, agentes, problemáticas, presencias y ausencias, para luego entonces producir a partir de esos apuntes una evocación hacia los objetos y el uso del espacio como marco de actuación, ¿no? Y muy importante, la que sigue, muy importante es la idea de no caer en la estetización del espacio como una forma de solamente adornar y desmarcarnos de la politización de las acciones artísticas. Poco a poco vamos a ver esas ya son proyectos de obra que los jóvenes, tanto que entraron a la convocatoria, que aplicaron a través de la convocatoria, con una especie de formato muy, digamos, muy común dentro de las convocatorias, donde se especifica el motivo de la participación, el tipo de participación, también viene las indicaciones de tienes que alterar lo mínimo el espacio, etcétera, ¿no? Entonces lo que ocurre es una plataforma precisamente para la reflexión crítica y donde básicamente los saberes fronterizos, porque obviamente están bastante presentes, sobre todo porque es un espacio que ha sido tradicional en el uso, porque es un hotel de paso, en el uso de esta, digamos, característica nómada, ¿no?, que tiene este tipo de hoteles en el centro, ya que fueron utilizados, por ejemplo, para las comunidades que son rurales y que vienen y hacen sus actividades, ya sean administrativas, gestiones burocráticas, incluso compra de despensa, etcétera. Entonces, esas formas de, digamos, de enunciación y de ellos trabajar dentro de estos espacios, pues también se transmiten a los jóvenes, obviamente desde la observación, ¿no? Si quieres podemos darle. Entonces, estos espacios lo que hacen es operar desde y a través de los márgenes, es decir, desde estos espacios intersticiales, ¿sí?, que, por ejemplo, citando a Ansaldúa, una poetisa fronteriza, comparten en que hay discrepancias y al mismo tiempo alteridades que permiten que los chavos, que los artistas y que los que van participando puedan interpretar a partir de sus obras estos encuentros y contactos con diferentes sujetos, diferentes lugares que de no haber estado dentro de ese espacio no hubieran tenido acceso, ¿no? Estamos hablando de diferentes tipos de generaciones que de pronto vamos a ver ahí entre el público. Entonces, este efecto de inestabilidad precisamente funciona como un detonador de lo desconocido, y este es precisamente donde radica este proceso de formación de artistas, ¿no? Entonces, aquí es muy necesario decir que esta visibilización de estas, digamos, otros sujetos, otras formas de operar, otras formas de coexistir, ¿sí?, se pueden entender como una misión, no como de rescate, sino más bien de complicidad, ¿no? Complicidad con un sistema que de cierta manera, para sobre todo los más jóvenes, no tenían ese acceso, ¿no? O sea, estamos hablando de jóvenes que nacieron en los 90s, de jóvenes que, digamos, en cierto periodo de la ciudad no tenían acceso a salir al centro, a conocer estos espacios, lo que ocurrieron por otras generaciones, ¿no? Entonces, la idea de exponer en el Hotel Bombín, pues no solamente como exponer en un hotel de paso, de tránsito, no solamente los descoloca, sino también los hace repensar un Juárez desde el interior de un lugar de paso. Es decir, esta posibilidad que da apropiarnos de diferentes referentes culturales con los que se puede motivar al artista a abordar situaciones consideradas extraartísticas. Le puede seguir dando. Situaciones en las que los creadores, en este caso artistas y artistas en formación, se ven obligados a articular tanto sus propuestas artísticas frente a la imposibilidad también de ingresar elementos externos al contexto del hotel. Es decir, una de las estrategias que motivaron a esta, digamos, a esta creación de que persistiera sobre todo el espacio era una condición de participación a partir del mínimo de ingreso de elementos externos, ¿no?
Entonces, la representación de estas acciones, pues sí se pueden considerar como representaciones de arte público, pero más allá de eso, nos dan una responsabilidad en el sentido formativo de que esos términos de transmisión solamente se pueden dar a través de la experiencia. Nosotros podemos narrar, nosotros podemos contar, nosotros podemos entrar digamos, en formatos de relatoría, pero no han contribuido de la manera en que ha contribuido que estas prácticas sean dentro de este tipo de espacios, ¿no? Entonces, no quiere decir con esto que todos los otros recursos digamos, se desprecien, sino más bien lo que se hace es que se potencien estos marcos simbólicos para que tengan también referencias a otras actividades y a otras experiencias, sobre todo sociales, dentro del mismo marco. Este modo de acción también se entiende como un modo de participación en el discurso social, participando desde una lógica de exhibición con contenidos reales, reivindicativos, políticos y con sentido social. La capacidad de agencia sobre todo sucede, podemos seguir dando, de manera donde los jóvenes artistas consolidados también han participado y artistas en formación entran en un diálogo, ¿sí?, de manera, digamos, no colectiva, pero sí coincidiendo, ¿no? Coincidiendo tanto en los pasillos, coincidiendo en la construcción, coincidiendo en la reflexión, coincidiendo incluso en el bar, porque tiene un bar maravilloso, dentro de los escenarios, que al mismo tiempo lo único que para nosotros o para ellos representaban eran escenarios conflictuados, y cuando ellos participan dentro de este tipo de proyectos, lo que se produce es un nuevo agenciamiento colectivo donde se producen nuevos enunciamientos, y estas enunciaciones, pues por supuesto, generan procesos de subjetivización donde no todo está centrado en un solo agente o en un solo suceso, sino que se generan ejercicios que implican nuevas expresiones, pero que también sobre todo salen de lo extrapersonal, ¿no?, y de lo extraindividual. Es decir, estos artistas en formación negocian aspectos de acción con los mismos agentes, con los mismos sujetos, usuarios del hotel, con los mismos, digamos, visitantes, con los mismos trabajadores, e incluso hasta con los mismos curiosos que llegan desde digamos, de los espacios externos, que por supuesto estamos hablando de cantinas, bares, restaurantes, hay una parada de autobuses piratas, etcétera, y que ellos empiezan a entrar en las negociaciones de los aspectos en las que se van accionando los proyectos. Es decir, estas negociaciones significan nuevos encuentros para los jóvenes, ¿no? Y sobre todo, estos nuevos encuentros se ven afectados no solamente sus procesos, sino también sus productos. Estas formas de organización en el hotel, por ejemplo, esta instalación en específico, ¿no? Esta instalación se produce en el 2015, es una visitante, esta no es la artista es Elena Ceja, y esta artista, ahora ya graduada, presenta en el 2013, que fue la primera edición que tenemos del Bombín. Ella presenta digamos, una propuesta donde lo que ella intentaba era darle orden a un cuarto que era un desorden, por supuesto, ¿no? Estamos hablando de un hotel donde no hay, por supuesto, ninguna estrella, donde no hay mucamas, donde no hay servicio a cuarto, donde no hay absolutamente nada. Entonces, esta joven lo que trata de intentar es de representar de modo aséptico, ¿sí?, una necesidad de orden. Entonces, en el primer intento, en el 2013, lo que hace es forrar completamente la habitación de ese hule que truena, de las burbujitas, ¿sí?, y ella genera como digamos, esta barrera, ¿sí?, entre la realidad y el arte, pero ese mismo, digamos, ese mismo ejercicio lo que promueve es que ella realice otra pieza en el 2015, pero una pieza mucho más pulida, una pieza mucho más lograda, ¿sí?, y con la misma intención. Lo interesante fue que ella continuó con el diálogo en el hotel, es decir, buscó la manera, ¿sí?, de trabajar este tipo de proyecto, y que en vez de que ella, digamos, la acción fuera acompañada de un discurso, que era lo que menos se permitía, la acción iba acompañada más bien de una transformación, ¿no? Entonces,
Las acciones de estos artistas, tanto, ya dijimos, consolidados y en formación, han generado la posibilidad también de liberar ciertos aspectos de sociabilidad que de cierta manera eran, digamos, concentrados y no accesibles para estos artistas, ¿no? Es decir, estos espacios, le podemos seguir dando, estos espacios, ahorita si quieres detente ahí, estos espacios que no han sido precisamente institucionalizados a través de las esferas privadas del arte, han contribuido sobre todo a un acompañamiento de un discurso que efectivamente no oculta o no simula, sino lo que hacen es producir creativamente, no desde el embellecimiento estético, sino más bien como un motor, ¿sí?, de discursos de estos espacios, ¿no? Este proyecto en específico es un proyecto que se da a través de un proceso, que ahorita al final les voy a mostrar más o menos la metodología que se siguió en el proyecto, sobre todo de seguimiento con los jóvenes. Este proyecto en particular se da a partir de que este joven, que todavía está por graduarse, tiene un acercamiento hacia, digamos, los mitos, ¿sí?, acerca de cómo se genera el chuchupastle, ¿no?, que es esta bebida originaria de este estado y tal. Entonces, este joven lo que hace es constantemente está buscando, digamos, la confianza, ¿sí?, de quien hace este tipo de receta hasta que le llega el grado que le confía la receta, ¿no? Entonces, lo que hace es pedir, digamos, permiso a la persona que le cede la receta para poder contar la historia a través de un ejercicio, así como él lo vivió, ¿no? Entonces, lo que hace él es trasladar la misma acción que hace esta señora, doña Mari, que es la bartender del Café Bombín. Lo que hace es trasladar, digamos, el mismo acto de generosidad de doña Mari, lo traslada a los públicos, ¿no? Entonces, estas acciones, pues no solamente van acompañadas de un discurso estético, sino también van acompañadas de un discurso democrático o más retórico en el sentido afectivo, ¿no? Y lo que se va acumulando también son unas, digamos, plataformas, ¿sí?, o más bien lo que se va generando es una plataforma de producción de obra, ¿sí?, que se configura a partir, en este caso, de un contexto de creación, es decir, no solamente el hotel sirve como un contexto de exhibición, sino que el hotel mismo y el espacio mismo sirve y condiciona como un contexto de producción. Es decir, los artistas tienen que partir del propio lugar para producir y para generar su discurso y ahí mismo exhibirlo, ¿no? Esto, por supuesto, no es un proyecto nuevo, el origen lo tenemos desde prácticas, digamos, la más emblemática ha sido, por ejemplo, In Situ, ¿no? Insight de Tijuana, que fue dirigida por Carmen Cuenca, donde hay hasta la fecha, es una trienal bicultural entre Tijuana y San Diego, pero que realiza precisamente estos proyectos partiendo desde el contexto, ¿no? Y obviamente más adelante, uno de los, digamos, curadores más importantes que han potenciado este tipo de procesos han sido Gerardo Mosquera, ¿no?, el cubano que potenció en ciudades latinoamericanas, sobre todo como Panamá, Caracas, Rosario, Buenos Aires, etcétera, desde el año 2001, proyectos que precisamente parten dialogando desde los espacios donde se genera, digamos, el producto, ¿no? Y estos proyectos, pues de cierta manera están partiendo de una perspectiva de lo que llamaríamos de campo expandido, ¿no?, donde lo que hacemos, sobre todo como docentes, es instrumentalizar a los jóvenes para poder, digamos, ser más susceptibles, ¿sí?, o más bien localizar espacios susceptibles como plataformas de producción y también de exhibición, ¿no? Estas reflexiones, bueno, pues si quieren vamos a darle un poquito más adelante para ver la metodología. Bueno, ahí vamos a ver la mayoría de los públicos que pues es muy heterogéneo, ¿sí? Estamos hablando de los usuarios del mismo hotel, que son desde públicos rurales, y obviamente estamos viendo sexoservidoras,
Hay la participación también de otros, digamos, otro tipo de artistas como DJs, etcétera. Hay una página en Facebook. Esta es una pieza de Teresa Margolles. Esta pieza se vendió a un gimnasio. Esta es una intervención. Y pues si quieren le damos a la metodología, donde pues básicamente la metodología consiste en primero situarnos, más adelante, pues situarnos básicamente en encontrar a través de, esta es una estrategia pedagógica por supuesto, donde es una estrategia basada en proyectos y tenemos diferentes aprendizajes formales e informales. El aprendizaje formal pues obviamente se basa desde los materiales, las funciones, las técnicas, las condiciones, y recorriendo un contexto, bueno, esa es la parte, no, antes, recorriendo un contexto donde el contexto tiene diferentes fases, donde hay aprendizaje en comunidad, necesidades contextuales, vínculos con la realidad, actividades de contexto, incluso hasta relaciones ecológicas, nuevas relaciones de contexto, ¿sí?, hasta poder llevarlo a lo que se conoce como educación expandida, ¿no? Que finalmente es un aprendizaje, digo, es una estrategia pedagógica que parte desde la realidad, hay una interpretación, una creación, donde hay condiciones relacionales, por supuesto, con el espacio público, los saberes también del espacio y las problemáticas. Pues por supuesto que tenemos de antecedentes los que les mencionaba, de Insight en Tijuana, etcétera, y pues son todos estos, digamos, proyectos y teóricos que trabajaron este tipo de antecedentes. Y pues básicamente es pues lo más importante. Muchas gracias.